Hola, buenos días chicos, espero que estén bien. Vamos a resolver esta actividad que la habíamos hecho en clase, pero lo voy a hacer acá nuevamente por si alguno no lo entendió muy bien o para también aquellos que no pudieron estar ese día. Se pide calcular el múltiplo común menor, MCM, y el divisor en común mayor entre estos números que están acá, cuatro números. Lo vamos a hacer mediante la factorización, porque si buscamos uno por uno, muchos múltiplos de este número, muchos múltiplos, para encontrar un múltiplo en común, que es lo que se pide, el múltiplo repetido, podríamos llegar a estar mucho tiempo. Entonces, para evitar eso, vamos a calcular lo que se pide, pero mediante la factorización. La factorización consistía en tomar el número 168 y factorizarlo, al igual que los demás números. A todos estos números los vamos a factorizar, que consistía en ir dividiéndolo por números primos. Recordemos que los números primos son aquellos números que tienen solamente dos divisores, como el número 2, el número 3, el número 5, el 7, el 11, el 13, son infinitos los números primos. Recuerden que no vamos a usar ni el número 4, ni el 6, ni el 9, ni el 8, ni el 10. Estos números son compuestos, no los vamos a utilizar al momento de querer factorizar un número, que es lo que vamos a hacer acá, factorizar o descomponer el número. Vamos a tomar para empezar el número 168 y como es un número par podríamos dividirlo por 2. Resulta que 168 dividido en 2 nos da como resultado 84. Pueden usar la calculadora para este tema, ¿sí? Yo les permito usar la calculadora. 84, como es un número par, lo podríamos dividir por 2. Si lo hacemos mentalmente nos queda 42. Si no, podemos hacer 84 dividido en 2, que es efectivamente 42. Vamos a continuar con 42 dividido en 2, que nos da como resultado 21. Como pueden ver, 21 el resultado. En este momento ya no podemos seguir dividiendo por 2, pero sí podríamos dividir 21 dividido 3, porque el 21 es un múltiplo de 3. Esa división nos da como resultado 7, y si no recuerden, 21 dividido 3 es 7. Estamos usando números primos para dividir. Ahora el 7 lo podemos dividir por 7 y nos queda 1 finalmente. Por lo tanto, podemos afirmar por el momento que el número 168 equivale a esta multiplicación, a 2 por 2 por 2 por 3 por 7. Solo que 2 por 2 por 2 lo vamos a resumir en 2 elevado al cubo. 2 por 2 por 2 es 2 elevado al cubo multiplicado por 3 multiplicado por 7. Esta es la factorización del número 168. Pero vamos a continuar con otro de los números, que era el número 252. Es el número 252, por lo tanto esto lo vamos a correr un poquitito y vamos a decir, vamos a tomar el número 252, también lo vamos a factorizar. Dividirlo varias veces por números primos, como por ejemplo dividirlo por el número 2. Resulta que 252 dividido en 2, 252, perdón, dividido en 2, nos da como resultado 126. Ahora, el 126 también lo podríamos dividir por 2, ¿no? Porque es un número par. Entonces, resulta que 126 dividido en 2, 126 dividido en 2, nos da como resultado 63. El 63 ya no lo podemos dividir por 2, pero sí lo podemos dividir por 7 o lo podemos dividir por 3. No lo podemos dividir por 9, por ejemplo. Es verdad que el 63 es múltiplo de 9. Es divisible por 9, pero no usamos números compuestos para la factorización de un número, que es lo que estamos resolviendo. Por lo tanto, vamos a seguir con... esperen, voy a correr esto un poquitito, solamente hasta acá. Y vamos a decir que el 63 lo dividimos por 7. Imaginemos que lo dividimos por 7 y eso nos da como resultado 9. Al 9 lo podemos dividir por 3 y nos da 3. Al 3 lo dividimos por 3 y nos queda 1. Con esto podemos afirmar que el número 252 equivale a esta multiplicación. 2 por 2, que en vez de escribir 2 por 2, escribimos 2 al cuadrado, multiplicado por 7, multiplicado por 3 por 3, que es 3 al cuadrado, es equivalente a 3 al cuadrado. Recordemos que al momento de factorizar podemos comprobar si esta factorización es correcta, porque estamos diciendo que el 252 equivale a esta operación. ¿Es cierto? Bueno, podemos realizar esta operación. Lo voy a hacer con calculadora. 2 al cuadrado es 2 por 2, lo multiplicamos por 7 y lo multiplicamos por 3 al cuadrado, que es 3 por 3. Toda esa multiplicación nos da efectivamente 252. Con eso podemos comprobar que lo que vengamos haciendo hasta el momento esté bien. Vamos a continuar con la factorización del número siguiente, del 396. Entonces vamos a correr esto por aquí y vamos a decir, bueno, tengo el número 396 y también lo vamos a factorizar.
dividiendo, para comenzar, podríamos dividir por 2 o quizás también por otro número, pero como es un número par, ya mismo lo voy a dividir por 2. Resulta que esta división nos da como resultado, voy a correr esto un poquitito, y vamos a decir que 396 dividido en 2 nos da como resultado 198. Por lo tanto, escribimos 198 y ahora vamos a seguir factorizando. Lo podríamos dividir por 2 y resulta que 198 dividido en 2 es 99. Este número 99 es un número impar, por lo tanto ya no lo podemos seguir dividiendo por 2, pero sí podríamos dividir por 3, ya que 99 dividido 3 es 33. Recuerden que la división debe ser exacta. Si yo, por ejemplo, hacía 99 dividido 2, como el resultado es un número decimal, quiere decir que la división no es exacta. Pero 99 dividido 3, sí, por eso nos habíamos quedado con esa división. Ahora, 33 dividido 3 es 11, por lo tanto 33 dividido 3 es 11. Y 11 finalmente lo puedo dividir únicamente por 11, porque es un número primo. 11 tiene dos divisores, el 1 y el 11. Por lo tanto, 11 dividido 11 equivale a 1. Con esto podemos afirmar que el número 396 equivale a esta multiplicación. A 2 por 2, por 3 por 3, por 11. Podemos comprobar, a ver, 2 por 2, por 3 por 3, por 11. Por 11 quise decir. Nos da 396. Eso para comprobar que esto hasta el momento es correcto. Solamente que ahora en la factorización, en vez de escribir 2 por 2, vamos a escribir 2 elevado al cuadrado. Y en vez de escribir 3 por 3, vamos a escribir 3 elevado al cuadrado multiplicado por 11. Y ahí tenemos la factorización del número 396. Vamos con la última factorización del 594. Entonces vamos a correr esto un poquitito, lo voy a correr por aquí. Y vamos a tomar el 594 y dividirlo varias veces para poder factorizar el número. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. 594 dividido en 2 nos da 297. Ahora, el 297, dividido en 2, 297. Este número ya no es divisible por 2. Como podemos ver, 297 dividido en 2 nos da como resultado un número decimal. Eso no nos sirve. Y bueno, resulta que 297 lo podemos dividir por 3, ya que la suma de sus cifras, 2 más 9 más 7 te da 18, y el 18 es divisible por 3. Resulta que 297 dividido 3 es 99, dividido por 3 es 99, 99 dividido 3 es 33, continuamos como ya lo conocemos, 33 dividido 3 es 11, y 11 dividido 11 es 1. Por lo tanto, podemos afirmar finalmente que el número 594 equivale a 2 por 3 al cubo, porque se repitió 3 veces, multiplicado por 11. ¿Esto es cierto? 2 por 3 por 3 por 3 por 11. ¿Es 594? Sí, es 594. Por lo tanto, ya sabemos que de momento las factorizaciones a las que hemos llegado aquí son correctas. Las factorizaciones que tenemos por acá. Con esas factorizaciones vamos a trabajar para calcular el MCM y DCM. O sea, múltiplo común menor y el divisor en común mayor. Para calcular el múltiplo en común menor, recordemos que tenemos que multiplicar los factores comunes y también los no comunes con su mayor exponente. ¿Cuáles son los factores comunes? A ver, el 2 es un factor en común. El 2 es un factor en común. El 3 es un factor en común, ya que en todas las factorizaciones aparece el 3. Y resulta que esos son los únicos dos factores comunes, ya que el 7 está en estas dos factorizaciones, pero no está acá. Por lo tanto, se considera un factor no común, que acá lo vamos a agregar igual, pero recordemos que es considerado un factor no común. Y además este 11 está repetido acá, pero no está acá. Por lo tanto, es considerado un factor no común. Entonces recordemos, factores comunes y no comunes. Es lo que multiplicamos cuando calculamos el MCM. Factores comunes, que son los que están de verde en este caso, y los factores no comunes, que son los que están en rojo. Por lo tanto, vamos a multiplicar 2 por 3 por 7 por 7, por 11, por 11, los factores comunes y también los factores no comunes, pero recordemos que con su mayor exponente. Al momento de calcular el MCM con el mayor exponente, y acá hay que tener mucho cuidado, porque MCM significa múltiplo común menor, pero cuidado porque para calcularlo tomamos el mayor exponente. A ver, 2 al cubo versus 2 al cuadrado versus 2 al cuadrado versus 2 elevado a 1,
el mayor exponente que tiene es 2 elevado al cubo. Por lo tanto, acá vamos a escribir 2 elevado al cubo multiplicado por, a ver, el número 3. 3 elevado a 1. 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado y 3 elevado al cubo. El mayor exponente es el 3 elevado al cubo. Y luego tenemos el 7 que está elevado a la 1 y elevado a la 1. Por lo tanto, lo dejamos así, elevado a la 1. Recordemos que hay un 1 invisible ahí, que ya lo dejamos igual. Y lo mismo con el 11. 11 elevado a 1 y 11 elevado a 1 lo dejamos como 11. Ya tenemos la multiplicación que nos va a dar el múltiplo en común menor. ¿Qué nos da esta resolución? Bueno, resulta que 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Por 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9. 9 por 3, 27. Y lo multiplicamos por 7 por 11. 7 por 11, 77. Podríamos resolverlo. Y finalmente vamos a multiplicar 8 por 27 por 11. ¿Cuál es el resultado? 8 por 27 por 11. 8 por 27 por 77, perdón, ¿qué estoy diciendo? 8 por 27 por 77, 16.632. Este es el múltiplo en común menor, 16.632. Ahora bien, ¿será verdad que es un múltiplo de todos estos números? Porque lo que acabamos de descubrir es que este número es múltiplo de todos y es el múltiplo en común. Una manera de comprobarlo rápidamente con la calculadora es hacer lo siguiente. Es hacer este supuesto múltiplo en común, 16.632, dividido por el 168, por ejemplo. Como me da un número entero, quiere decir que efectivamente es un múltiplo. 16.632 dividido 252 me da un número entero, por lo tanto es un múltiplo del otro. 16.632 dividido 396, esto nos da 42, un número entero. Y finalmente 16.632 dividido 594 es un número entero. Un pequeño truco para comprobar si el múltiplo en común al que hemos llegado es efectivamente un múltiplo en común. Ahora bien, cuando queremos calcular el DCM, el divisor en común mayor, lo que tenemos que considerar son los factores comunes únicamente. Para el divisor en común mayor solamente vamos a multiplicar aquellos factores comunes, solamente los factores comunes y con su menor exponente. Por lo tanto, cuando querramos calcular el DCM vamos a multiplicar solamente el 2 por 3 y con su menor exponente. O sea, 2 al cubo versus 2 al cuadrado y 2 elevado a 1. Me quedo con 2 elevado a 1. No es necesario escribirlo, pero lo voy a poner acá, 2 elevado a 1. Mientras que 3 elevado a 1, 3 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, 3 elevado al cubo, el menor exponente es 3 elevado a 1. Por lo tanto, esta multiplicación nos da que el divisor en común mayor es el número 6. Y efectivamente podemos comprobar si es un divisor en común. Podemos hacer 168 dividido 6 y vemos que efectivamente como me da un número entero quiere decir que el 6 es un divisor del 168. Hacemos 252 dividido en 6, también me da un número entero. 396 dividido 6 nos da un número entero y 594 dividido 6 es un número entero. Por lo tanto estamos comprobando que este es un divisor en común entre todos. No sabemos si es el mayor, digamos, si hacemos todo bien, hemos llegado al divisor en común mayor, así que asegúrense de tomar el mayor exponente. Recuerden que para el divisor común mayor, tomamos el menor exponente, si está todo bien, vamos a llegar al divisor en común mayor. Cuidado con esa trampa, se llama divisor en común mayor, pero tomamos el menor exponente. De esa manera se resuelve este ejercicio que fue el que vimos la clase pasada en la escuela. Nos vemos después.